Hola a todos, mi nombre es Manuel y en esta presentación vamos a hacer un repaso muy rápido al movimiento armónico simple para luego centrarnos en los sistemas amortiguados. Vamos allá. Lo primero es definir qué son los movimientos oscilatorios. Como podéis ver en la presentación se dice que un cuerpo sigue un movimiento oscilatorio cuando se mueve de forma periódica alrededor de su posición de equilibrio. De todos los movimientos oscilatorios, el más importante es el movimiento armónico simple. Vamos a verlo con unos ejemplos. El primero es un péndulo, en este caso el péndulo se mueve a izquierda y derecha, pasando siempre por su posición de equilibrio, que es la central. Ejemplos similares son los que podemos encontrar en un columpio o en una mecedora. El siguiente paso es obtener las ecuaciones del movimiento armónico simple. Para visualizarlo vamos a utilizar la figura de la diapositiva. En ella tenemos un muelle con una constante elástica K unido a un lapicero de masa M. Si nosotros estiramos o bien contraemos este muelle y dejamos que el lapicero oscile, la posición del lapicero irá cambiando. Si graficamos esos cambios de posición frente al tiempo, lo que vemos es que el movimiento armónico simple que describe el lapicero está siempre definido por funciones armónicas. Muy bien. Vamos a estudiar ahora el sistema de fuerzas para este caso concreto. Como siempre, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, que es igual a la masa por la derivada segunda de la posición con respecto del tiempo, y en este caso concreto es igual a menos k por x, es decir, la constante del muelle por la posición. Resolviendo, llegamos a la ecuación del movimiento armónico simple, que es que la posición es igual a la amplitud por el coseno de omega t más delta. A es la amplitud máxima y coincide con la posición en las crestas, como vemos en la figura. Sin embargo, va disminuyendo hasta que llega al mínimo, que es menos a. Consecuentemente, en ese tramo viene definido por coseno de omega t más delta, donde omega es la frecuencia angular, omega t más delta es lo que se conoce como la fase del movimiento y delta es la constante de fase que de alguna forma determina en qué punto se inicia el movimiento. Como sabemos, a partir de la ecuación del movimiento armónico simple o de la ecuación de la posición, podemos obtener tanto la velocidad como la aceleración. Si derivamos la ecuación del movimiento armónico simple, pues obtendremos la velocidad, que en este caso es menos a por omega por el seno de omega t más delta. No olvidéis que la velocidad se mide en metros partido por segundo. En el caso de la aceleración, la obtenemos cuando derivamos la ecuación de la velocidad y en este sentido nos queda menos a por omega al cuadrado coseno de omega t más delta, con unidades de metro partido segundo al cuadrado. Para acabar, podemos sustituir en nuestro sistema de fuerzas las expresiones de la aceleración y de la posición. Esto nos permite llegar a una relación superútil para conocer omega, que en este caso, como podéis ver aquí, omega es igual a la raíz cuadrada de k partido por m, la constante del muelle partido la masa. A continuación vamos a ver de forma muy rápida y sencilla las energías cinética y potencial para el movimiento armónico simple. Como sabemos, la energía potencial en los sistemas de muelles viene definida por 1/2 de k por x cuadrado. Sustituyendo x en esta expresión, nos queda que la energía potencial es 1/2 de k a cuadrado coseno cuadrado de omega t más delta. En el caso de la energía cinética sabemos que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Sustituyendo la velocidad en esta ecuación y teniendo en cuenta la relación que vimos antes que existía entre la frecuencia y la constante del muelle, llegamos a la conclusión de que la energía cinética es 1/2 de k a cuadrado seno cuadrado de omega t más delta. Consecuentemente, la energía mecánica en estos sistemas será igual a la suma de la energía cinética más la potencial. Teniendo en cuenta que el seno al cuadrado de omega t más delta más coseno al cuadrado de omega t más delta es igual a 1, nos queda que la energía mecánica para este sistema es igual a 1/2 de k a cuadrado. Es decir, la energía mecánica
es proporcional a la amplitud al cuadrado. Tras este repaso al movimiento armónico simple, vamos a estudiar sistemas amortiguados. Y os podéis preguntar, ¿por qué son importantes los sistemas amortiguados? Pues bien, porque en el mundo real los movimientos oscilatorios están sometidos a fuerzas disipativas, como la fuerza de rozamiento, que hacen que la amplitud de la oscilación vaya disminuyendo con el tiempo y al final se acabe parando. Pensad en los ejemplos que veíamos al principio, tanto el columpio como la mecedora. Si nosotros en un momento dado dejamos de impulsarnos, al final se acaban parando. ¿Qué pasa con el reloj de Cuco? Es trampa, no se para, pero es por el que el mecanismo está forzando la oscilación. Vamos ahora a establecer la ecuación del movimiento para los sistemas amortiguados. Volviendo al ejemplo del muelle, en este caso tendremos el muelle, la masa, pero la masa está sumergida dentro de un fluido. Es el rozamiento que ejerce este fluido sobre la masa el que nos va a ayudar a modelizar esta nueva situación. En este sentido, tendremos dos fuerzas. Tenemos por un lado la ley de Hooke, como en el caso tradicional en el que la fuerza es igual a menos K por X, y tenemos una segunda fuerza que es la que ejerce el agua sobre la masa, que se define como menos B partido por V, es decir, menos B es una constante y V es la velocidad. Bien, atendiendo a estas dos fuerzas, nuestro sistema de fuerzas para este caso concreto nos queda que el sumatorio es igual a la masa por la aceleración, que es igual a menos K por X menos B por V, es decir, la ley de Hooke y la nueva fuerza. La solución para este caso nos queda que la posición es igual a la amplitud por E elevado a menos bt partido por 2m coseno de omega t más delta. Si atendemos a la ecuación podemos ver que es muy similar a la solución tradicional, pero que se introduce un término exponencial que lo que hace es regular o determinar cómo varía la amplitud en función del tiempo. Además, podemos obtener una segunda ecuación que relaciona la frecuencia angular inicial con la frecuencia angular observada, y esta expresión es fundamental para determinar el tipo de amortiguamiento que sufre nuestro sistema. En este sentido, vamos a distinguir entre tres tipos de amortiguamiento: el subamortiguado, el crítico y el sobreamortiguado. Vamos a explicar cada uno de ellos. Vamos a ver ahora el primer ejemplo de movimiento armónico amortiguado, en concreto el subamortiguado. Como os decía, es importantísimo que tengamos siempre en la cabeza la expresión que relaciona las frecuencias angulares. En este sentido, cuando omega sub 0 al cuadrado o omega sub 0 es mayor que b partido por 2m, dicha expresión nos quedará positiva o mayor que 0. Es entonces cuando decimos que tenemos un movimiento subamortiguado. Si nos vamos a la gráfica de arriba, vemos que el movimiento subamortiguado se corresponde con la onda en color rojo y vemos cómo dicha onda va perdiendo amplitud a medida que realiza los distintos ciclos. Este es el ejemplo típico que podemos observar en un columpio. El siguiente caso que vamos a ver es el del amortiguamiento crítico. Pues bien, volviendo a la expresión, en este caso, omega sub 0 al cuadrado es igual al término 2b partido por m al cuadrado. Consecuentemente, la frecuencia angular en este caso concreto es igual a 0, y es entonces cuando decimos que tenemos un amortiguamiento crítico. Si nos vamos a la gráfica superior, podemos ver que el amortiguamiento crítico coincide con la curva morada, y en este caso se produce una interrupción total de la onda y además esa interrupción ocurre en un tiempo muy pequeño. Este es el ejemplo típico o el que explica el funcionamiento de los amortiguadores que tenemos en nuestros coches. El último caso particular es el sobreamortiguado. En este caso, omega sub 0 es mayor que el término 2b partido por m. Consecuentemente, omega queda mayor que 0. Es entonces cuando decimos que el movimiento está sobreamortiguado. Si nos vamos a la gráfica superior, el movimiento sobreamortiguado está representado mediante la onda azul.
Como vemos, también interrumpe la oscilación, pero en este caso tarda muchísimo más tiempo en alcanzar la posición de equilibrio. Sería el caso de un péndulo, pero no un péndulo que oscila libre en el aire, sino un péndulo que se encuentra dentro de un líquido muy viscoso.